Lo mío es la originalidad. Por eso vengo a decirte que tienes que suscribirte y activar la campanita de este canal Trayectoria RD para que te lleguen las novedades que vivimos subiendo de contenidos a este canal Trayectoria RD. Así es que suscríbete y activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita. Bienvenidos a Los Recuerdo Bien. Hoy vamos a recordar bien, bueno, la historia de una mujer que, digamos que comenzó con el concurso de belleza, vino a los medios de comunicación, sin embargo, no ha terminado su vínculo con la preparación, con la calidad de buenas candidatas en los mismos concursos de belleza. Con nosotros está la comunicadora y productora de medios, o de medios, mejor dicho, de contenidos audiovisuales de radio y televisión. Mira, Vázquez. Hola. Ay, señores, lo que yo acabo de encontrar. Este es el libro de mano del Miss República Dominicana 1995. La reina saliente era Bielka Valenzuela. El director, el señor Jorge Diep, que en paz descanse. El concurso fue realizado el 26 de febrero en el Salón Mallorca del Bávaro Beach Hotel, Higüey. Aquí está Francisco Sanchís, mi amigo y hermano. Luchi de León, también mi amiga que vive hoy en Estados Unidos. El señor Chiqui Arad, que fue el productor. Aquí estoy yo, coreógrafo. Fidel López, escenógrafo. Tiago de Acuña, fotógrafo oficial. Madame Cleo Jr., maquillistas, y el peluquero, que en ese entonces estaba radicado aquí en la República Dominicana. Me recuerdo que él era de Venezuela. Anita Ontiveros, productora de televisión. Más créditos y agradecimientos. Aquí vienen las candidatas, muchas mujeres bellas. Patricia Bayonet, quien fuera coronada Miss Mundo de ese año. Georgina, esa mujer era bella. Cándida Lara, quien fuera la Miss República de ese año y posteriormente top 10 en Miss Universo. María Luisa Pedemonte, mi amiga, bellísima. Ay, mi Lula, Miralba, mírate qué bella. Miralba Ruiz concursó ese año. Invitados especiales, programa, en fin, grandioso TVT. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta de compartir con tu audiencia y contigo en este espacio. Y gracias. La verdad es que la idea de esto es, lo recuerdo bien, Ujú. y en este caso estamos entrevistando a presentadoras de aquí que han participado en concursos. Somos muchas. Sí. Los concursos son una plataforma para los medios, indiscutiblemente. Eso es así. Sí, somos a través de las décadas. Pero no solo por exposición, Claro. es por algo más, o sea, por lo mismo que tú participas en este momento, que es preparando. Bueno, en el momento en que yo participé, la preparación no era como tan estricta. Era todavía, y yo creo que todavía nos pasa, se preparaban candidatas rápido a la carrera, se buscaban buenas candidatas que ya estuvieran prácticamente listas, pero no agotábamos un proceso de meses preparándonos. O Pero igual sea, siempre queda algo en la preparación, aunque sea. claro que queda algo. Pero en mi caso, ya yo había entrado, cuando yo entré al concurso, yo tenía prácticamente 2 carreras universitarias. Entonces eso era un gran fundamento. Yo soy analista y programadora de sistemas graduada de la UNFU y administradora de empresas de UCATESI. No había terminado todavía la administración en ese momento, pero ya estaba en una etapa muy avanzada. Y la oportunidad de llegar a los concursos de belleza te llega a la vez. Me llega como consecuencia de mi paso por la Escuela de Artes La IE de Santiago. Yo salí de una promoción de la IE, yo hice, digamos que el curso de un año, y cuando yo
termino, cuando se da la graduación, yo salgo la mejor de mi promoción. ¿Qué te enseñaba esa escuela ahí? Ahí sí, en la IE había una formación más integral, o sea, teníamos locución, teníamos teatro, teníamos pasarela, teníamos maquillaje, teníamos fotografía, pose, o sea, era más completo, era una preparación más completa. Bastante. ¿De quién es ahí ese? De doña Irina de Fernández. ¿Y existe todavía? Sí, existe, pero creo que solamente existe como escuela de diseño, porque era diseño y modelaje, las dos cosas. Ok. Y entonces, ¿quiénes te dieron clase ahí en esa escuela? En esa escuela me dieron clase, bueno, doña Irina, ay, mi profe que quiero tanto, Janina Esteves, me dio varios módulos, un locutor de Santiago, no recuerdo su nombre, pero era muy bueno, maquillaje de las anteriores profesoras de la IE. Sí, yo pienso que fue una formación muy interesante. Cuando tú sales mejor de mi tu promoción. ¿quién te dice, vamos a un concurso en inglés? La escuela, porque ya era una costumbre. La escuela había llevado a Paula Lora, a Lucy Vázquez. Había llevado a, ¿cómo se llama esta chica? Odalís. Pero la costumbre era como que la que era la mejor de su promoción, la escuela la inscribía en el concurso y tú ibas al Miss República. ¿Y representabas a la escuela o representabas a Santiago? Yo representaba a La Vega, pero a mí me llevaba a la escuela. Ok. O sea, ya se sabía que era por la IE, pero yo representaba a La Vega. Cuando te llamaron para ofrecerte esa oportunidad, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Por qué no? Y bueno, ya terminé el modelaje, se abre una oportunidad de vivir una experiencia. Yo no tenía en mi cabeza, voy a ganar una corona. Nunca en mi cabeza. O sea, yo no crecí con esa ilusión de tener una corona en mi cabeza, no. Y respeto a quien sí se creó así. Porque acuérdate que lo he dicho en otras entrevistas, yo entre mi niñez y adolescencia fui muy marimacho. O sea, para mí ese mundo, no, yo ni siquiera miraba para allá. Pero me pareció una experiencia interesante y dije, bueno, voy a vivirla. Entré, llegué, me inscribí. Pero espérate, Ujú. hay que decir a mamá y a papá. Claro. ¿Qué dijeron? A mi mamá le gustó la idea, a mi papá más o menos, pero no se opusieron. ¿Y, Sí, y Aitor existía? sí, Aitor existía. ¿Y qué Ya era dijo? mi novio, teníamos como un año de novio. ¿Y qué dijo él? No, muy bien que sí, que no había problema, hacer una experiencia que yo quería vivir, que siguiera para adelante. ¿Dónde fue la inscripción y quién manejaba el concurso? En ese momento lo manejaba Jorge Diep y yo vine a inscribirme a Reintel, ahí en la feria. Ahí fue que, de hecho, el día que yo me inscribí, porque me inscribí tarde, yo fui de la que entró tarde, ese mismo día eran las fotos de las candidatas y yo me tuve que quedar para prepararme, o sea, fue la primera vez en mi vida que me maquillaron completa, señores. O sea, bases por todas partes, piernas, todo. Porque era traje de baño. Sí, era foto, traje de baño, presentación para la prensa. O sea, me quedé y recuerdo que ese día yo llegué tardísimo a La Vega porque cuando me fui a inscribir me dijeron, las fotos son hoy, te tienes que quedar. ¿Y por qué no trajiste traje de baño? ¿Tú trajiste- No, pero el concurso lo tenía. El concurso te lo daba, el traje de baño, los accesorios, los zapatos. Obviamente tú lo dejabas ahí porque no eran tuyos, pero te los proporcionaba el concurso. ¿Y de qué año estamos hablando? Mira? 1995. Entonces, ¿cómo manejaste Ujú. el concurso de la capital Ujú. y tú de La Vega? Porque los ensayos eran los fines de semana. Entonces yo venía los viernes y ensayábamos. El concurso era como en 2 meses en Bávaro. Ese año entregaba Bielka Valenzuela. Y la persona que nos preparó en coreografía fue Stalin. Están jóvenes. Así. Estamos hablando de 30 años. Sí, Stalin fue el que nos preparó. Me acuerdo que Stalin llegaba los sábados para con escarcha en los ojos. Claro, que la CHU, un tipo frío, ¿sabes? Sí. Como Loren. Pero tremendo, súper talentoso. Muy talentoso siempre, siempre. ¿Y quién más te dio clase de eso? Francisco Sanchís, clase de pasarela, era ¿Y nuestro está? profesor de pasarela, era el coreógrafo del concurso, él era que estaba montando la coreografía del concurso. Y Francisco era el encargado de candidatas y preparador de pasarelas. ¿Qué te dio oratoria? ¿Qué te preparó? No había. En ese año no había oratoria. ¿Y no lo tomaste por fuera? No, porque es que en ese momento eso ni siquiera se ponderaba, o sea, no era nada. Ahora, yo sí sabía cuando llegué y me di cuenta y interactué con las otras muchachas de que yo ahí tenía una fortaleza. Yo sí lo sabía, o sea, yo me daba cuenta que yo era más desenvuelta, que yo como ya
había pasado por una universidad, tenía como más herramientas con que defenderme. Con respecto a esa estrategia o a esa capacidad de herramienta de comunicar, ¿no la habías puesto en práctica en La Vega? No, porque en La Vega en ese momento no existían canales de televisión. O sea, había radio. No, pero no, es que yo no miraba para allá. Eso no era algo que a mí me llamaba la atención ni me interesaba. ¿Tu plan era terminar una carrera? Terminar una carrera, no, mira, te confieso que yo estudiaba administración y no era exactamente lo que a mí más me mataba. O sea, no era una cosa que a mí me apasionaba. Y hablando un segundo idioma, pues súper. Entonces yo aspiraba como o a tener un negocio o seguir el negocio de mi mamá. ¿Qué era? Una tienda por departamentos, pero ella también vendía al por mayor en todo el país. Que tampoco era algo que a mí me mataba, pero yo decía, bueno, si a fin de cuentas esto es lo que me toca, pues me voy a preparar para eso. ¿Quiénes eran tus compañeras de concurso? Mi compañera de cuarto, cuando fuimos pero con quien hice muy buena liga también, María Luisa Pedemonte. María Luisa Pedemonte, Baní. Que fue, creo que Nuestra Belleza. Ya no, los títulos, o sea, Creo que sí. Sí, ella estuvo en el cuadro final, porque ese año no es como ahora, que Miss República Universo y ya. No, ese año era Miss República, Miss Mundo, Miss Internacional, Miss Café, Miss América Latina, o sea, eran muchos títulos, eran como 7 títulos. ese es el año de Candilara. Ese es el año de Candy Lara. Era muy buena. Que de hecho yo recuerdo haber estado ese día que me escribí, que hicimos las fotos y nos vimos todas. Y yo recuerdo que yo llegué a La Vega y yo le dije a mi papá y a mi mamá, va a ganar San Cristóbal. Que era Candy Lara. Y mi mamá me dice, ¿y por qué tú lo sabes? Digo, porque ella lo tiene todo. Y entonces, ¿a qué hora llegaste a La Vega ese día de las Ay, como a las 12 de la noche. te prepararon? ¿Venías todos los fines de semana? Yo venía el fin de semana, sí. ¿Ibas y venías o te quedabas todo el fin de semana? Yo me quedaba el fin de semana en casa de una tía y me regresaba el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Hubo entrevista con el jurado. Sí, claro. ¿Quiénes eran los jurados? Estaba, recuerdo a Bismarck, que fue el que me hizo con la pregunta más difícil. 7 minutos. ¿Qué era para mí un ícono y quién era este ícono que yo más admiraba? Entonces yo sentí en ese La momento... respuesta fue porque estás sentada aquí por la entrevista. Claro. Esa pregunta yo no me la esperaba y a mí como que me sacó y me puse nerviosa con Bismarck. Y yo no sé qué fue lo que yo le dije. ¿Y si la pregunta te hiciera no? Pero claro, es otra cosa, es otra cosa. Por un ícono es un símbolo, es algo que representa algo importante. Y hay íconos en diferentes categorías. Puede haber íconos en el deporte, íconos en la comunicación, íconos en la política, íconos en lo social, en lo artístico. O sea, hay un montón de características, de categorías, perdón. Pero en ese momento me turbé. No sé qué fue lo que pasó. ¿Dónde fue? Fue en Bávaro, fue en Punta Cana ese concurso. El día antes de la... Fue el día antes de la coronación, sí. ¿Cuándo se fue Bávaro? Una semana antes, estuvimos toda una semana en Bávaro. ¿Cómo fue compartir con todas estas muchachas durante una semana en el mismo espacio? Fue experiencia, en lo general fue una experiencia muy positiva. Claro que hay rivalidades, claro que ocurren como situaciones. Por ejemplo, a mí me escondieron mi banda en la noche final. O sea, mi banda no aparecía. Yo dije, a mí no me importa, lo vocé así en el camerino atrás. Dije, si mi banda no aparece, yo salgo sin banda, yo no tengo problema. Todo el que está en La Vega me conoce y sabe que yo soy de La Vega. Porque no era que yo estaba como con un pueblo por afiliación, ni por afinidad. Era porque realmente yo soy de allí. Y la gente te conocía porque además Exactamente. Eso no me importaba salir sin una banda. O sea, no. Y después apareció. Sí, exactamente. En un sitio que todavía he visto 10 veces. Y que, ¡ay, mírala ahí! ¿Qué hay de cierto de que Candilara había estado un poco tomada y que salió por eso con un rol puesto ahí? No, yo no. Eso no lo vi. O sea, ¿Se tomó alcohol? Yo no lo vi, yo no lo tomé, pero yo no sé si alguien más lo hizo, porque ahí la mayoría éramos mayores de edad. No. Tal vez ella estaba nerviosa, ella no dominaba muy bien el español, pero yo no la vi pasada, o sea, yo no la vi mal esa noche. ¿No viste ningún otro conflicto esa noche, una situación que se presentara?
Sí, había una candidata que hasta último momento ella nunca le gustaba su vestido, solo hubo que cambiárselo como 4 veces, no le gustaba su vestido, no le gustaba su vestido. Pero nada, al final salió con el que salió. ¿Y qué fue eso? Esa muchacha era la de Higüey, la anfitriona, pero yo no sé si ella estaba como muy nerviosa o qué, pero ella, su traje a ella no le gustaba. De hecho, no, su nombre no lo recuerdo, pero sí recuerdo que dentro del grupo de los diseñadores éramos como 28 chicas y estábamos divididas por diseñadores. De tal grupo se visten con tal diseñador, de tal grupo eran diseñadores de fuera. ¿Y tú? El mío era un diseñador que nadie conocía en ese momento. Yo creo que fue Francisco Sanchís que los asignó por lo que él veía en cada candidata. Y a mí me mandó donde un joven diseñador venezolano que se llama Ángel Sánchez. Y yo quedé mala con los vestuarios de Ángel Sánchez, pero hay chicas que no les gustó porque era demasiado sencillo. Y entonces Francisco me decía, no te preocupes, si es el que te gusta, póntelo, porque los vestidos de Ángel resaltan a la persona, no es el vestido. Y a la fecha, bueno, al sol de hoy, él tiene una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Todo el mundo además. Y yo salí con mi traje columna negro, con unas transparencias por aquí y unas como, no eran lentejuelas, eran como unas piedras mate, negras, no, una belleza. No, ese vestido tú lo sacas hoy mismo y tú se lo puedes poner a quien tú quieras porque es atemporal, es muy bello. Claro, no es mío, era un préstamo de Ángel al concurso. ¿Y tú recuerdas la experiencia? ¿Hubo presentación de candidata en el concurso? Sí, claro. Sí, claro. Mira, Alba Ruiz, vengo de la provincia reina del carnaval, La Vega, porque eso es lo que más distingue a La Vega. Correcto. Claro. ¿Y fue en traje de baño o en traje de noche? Hay un traje con el que tú sales a la presentación inicial, que cuando se abre el opening, y ya con ese traje tú haces tu presentación. Y después en traje de baño y después en traje de noche. ¿Cómo fue ese momento para una muchacha que tenía una exposición nacional ya mostrándose con dotes que él no había puesto a comprobar en un escenario de este tamaño? Lo que pasa es que yo también ya venía de los desfiles de moda. Ya yo tenía experiencia en la pasarela, no con una audiencia de ese tamaño. Y pasa algo y es como que cuando tú estás en televisión, tú no eres consciente de la gente que te está mirando. Tú no lo sabes. O sea, tú estás frente a una cámara, pero tú no sabes cuánta gente hay detrás de esa señal. Entonces a mí eso no me intimidó. Y es tanto así que, y Francisco Sanchís te lo puede decir, que en el backstage donde estaban las cortinas, se presentaron todas. Y ahora vamos a conocer las 12 semifinalistas. Y yo me quedé parada. Y en el corre-corre de gente, Francisco me dijo, ¿qué tú haces ahí? Y yo le dije, ¿me van a llamar? Y él me dijo, pero muy osada que tú eres. Y me llamaron. Entonces, cuando viene el recorte de las 12, que se hacen las preguntas del jurado para irse al corte de las 6 y luego darle a cada una su título, yo volví y me quedé parada al lado de la cortina. Y Francisco me dijo, no me digas que te van a volver a llamar. Yo le dije, me van a volver a llamar. Y me llamaron. Y me llamaron, claro. ¿Y qué te preguntaron en esa primera pregunta? ¿Recuerdas? Claro, la recuerdo perfectamente. La pregunta fue, de ganar el Miss República Dominicana, ¿cuál es la causa por la que te gustaría trabajar? Y yo dije lo mismo que he mantenido diciendo durante décadas, la educación. Porque en un país con educación hay menos niños en las calles, menos jóvenes en los vicios, menos adultos mayores abandonados y más cohesión de la familia. Y eso fue una ovación absoluta. Y entonces en ese momento yo dije, me van a volver a llamar. ¿Quiénes recuerdan de Ura? ¿Quiénes recuerdan que estaban en ese? Estaba la actriz venezolana Astrid Carolina Herrera, pero había personalidades, celebridades. ¿Quién presentó ese concurso? Tania Weiss. Para entregar Miss Mundo Dominicana 1995, señorita Claudia Franjul. Y la ganadora de esta importantísima corona es nuestra San Pedro de Macorís, Patricia Mayonel.
Tremenda. Tania Valls. Y se conocieron ahí, se trataron. No vimos ya, porque dime tú, entre tanto, claro. Ella la estrella. Claro. Mira, hay otro corte, después de las 12. Exacto. Te llamaron de nuevo. Claro. Y te preguntaron. No, esa fue la única pregunta que hicieron. O sea, te llamaban para las 12 y luego a las 12 les hacían una pregunta y de esas sacaban 6. Tú te quedaste entre esas. Y a esas 6 entonces se les adjudicaba el título. ¿Qué título te adjudicaron a ti entre esas? Miss América Latina. ¿Quiénes eran las otras que recuerdas que estaban dentro de esas? Una chica que se llamaba Ivette, no recuerdo, Ivette Hidalgo tal vez. Estaba María Luisa Pedemonte, estaba Patricia Bayonet, estaba Candy Lara, obviamente, estaba Jacqueline Cid de Puerto Plata y Patricia Bayonet y yo llegamos a coincidir en el colegio porque nuestras hijas se hicieron muy amigas en el mismo curso. María Victoria. Y entonces volvimos a coincidir ahí, Patricia y yo. Mira, y ahí no fue que participó también Daisa Alegría. De mi año no. Entonces, nada, quedaste como Miss América Latina. Claro. ¿Dónde se hizo el Miss América Latina? Se suponía y se hizo que mi concurso era en Colombia y yo finalmente no fui a mi concurso. No, porque entonces después de ganar el concurso, mi relación con la organización empezó a deteriorarse. Con tu organización que en ese momento era... Jorge Diez, claro. ¿Por qué se deterioró la agencia? Después que ganamos el concurso, Jorge empezó a solicitar cosas, o por lo menos a mí, con las que yo no estaba de acuerdo. ¿Cuáles? Él tenía unos amigos con los que él quería que yo saliera y yo no quería. Entonces, en un punto, él me dijo, vas a evitar a tu familia el gasto de ir a un concurso fuera. Y yo le dije, pero es que mi familia no va a evitar el gasto porque mi familia sabía que si yo entraba a un concurso había unos gastos que hacer. Él me dijo, si no se hace como yo digo, tú no vas para el concurso. Y yo le dije, pues yo no voy para Colombia porque yo no tenía en mi cabeza ese deseo. No sé si me entiendes. O sea, en mi caso no era una cosa de vida o muerte. Y él me dijo, si no vas te demando porque tú me firmaste un contrato. O sea, tú firmaste un contrato de que tú eres la representante de Miss América Latina. Y yo le dije, pero yo no te entiendo. Porque entonces tú quieres que yo vaya, pero no quieres que mi familia me lo pague. Pero entonces si yo no lo hago así, tú no quieres que se haga. Y entonces si no voy, tú me demandas. ¿Cómo que lo vamos a hacer? Entonces ahí entramos en una dinámica complicada que terminó con, se mandaron mi foto para Colombia, todo muy bien, una foto yo el cabello por ahí, muy blanca, y yo como manera de rebeldía, como un mes antes de mi época para irme, me corté el cabello por ahí, me lo aclaré mucho y empecé a tomar mucho sol. Y un día fui a su oficina y le dije, tú ya mandaste las fotos, pero yo voy a llegar así. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo vaya? Y fue una de las veces que más insultos me han dicho en mi vida. Claro, eso se subsanó después, pero en ese momento fue muy difícil porque estamos hablando de una muchacha de 22 años, 21, 22 años, un hombre mayor, o sea, no anciano, pero era mucho mayor que yo, con un nombre muy establecido, una figura. Entonces, terminó botándome de la oficina. Me dijo, vete, yo no te quiero ver más. Y ya. Cuando yo iba a entregar corona, Francisco Sánchez me llamó y me dijo, ¿tú quieres entregar corona? Yo le dije, yo no tengo ningún problema. Yo voy a entregar corona y banda sin problema. Y así fue. A Celine Méndez me tocó entregarle ese año. ¡Qué chulo! Sí. Finalmente, ¿hubo prostitución que tú pudieras ver en el transcurso de estos 2 meses de concurso? Yo no lo vi. Por eso te dije que cuando gané, la cosa se puso distinta. Porque yo sentí una organización antes de y otra organización después de. Entonces, esa después de, yo no te puedo decir si alguna chica lo hizo o no, pero en mi caso sí hubo intenciones y acercamiento de que así fuera. Aunque no se viera necesariamente como prostitución, simplemente era yo tengo un amigo que te lo quiere pagar todo. Y yo recuerdo llamar incluso a Bielka Valenzuela, porque yo no sabía qué hacer. Y yo le dije, Bielka, ¿qué hago? Y Bielka me dijo, no hagas nada con lo que tú te sientas mal. No aceptes nada que tú no puedas pagar, porque si lo aceptas, después tendrás que buscar la manera de pagarlo. Entonces, me quedó claro
¿Verdad que sí? Me quedó clarísimo. Porque en un momento también alguien de la organización se me acercó y me dijo, pero mira, no seas tonta, cógele todo lo que él te dé y después te la loca y desaparécete. Yo dije, pero es que eso es complicado, porque yo no quiero tener ese problema encima de mí. Antes de ganar nunca hubo ninguna ofrenda. Nunca, ninguna absolutamente nada, absolutamente nada. Todo ocurrió después del concurso. Y finalmente, ¿cómo marcó a esa muchachita esto? Mira, yo pienso que me ayudó a crecer, me ayudó a ver la realidad de la vida, que no es como yo la vivía en mi pueblo, en mi entorno, con mi familia, sino que el mundo era mucho más distinto a lo que yo pensaba, pero también me di cuenta de que yo tenía mucha entereza y mucha capacidad de respuesta y que había algo dentro de mí que nunca me iba a dejar hacer algo con lo que yo no pudiera dormir. ¿Se supo en casa de su ofrecimiento? Sí, después. ¿Por qué no lo dijiste? Porque yo no quería preocupar a mi papá y a mi mamá. Siempre había esos run de que los concursos tienen sus cosas, pero yo no quería que ellos sufrieran, porque al final, o sea, como que se mortificaran de más, porque al final no pasó nada, no hice nada y no fui. A ellos tampoco les preocupó que yo no fuera. Al final, cuando yo dije, yo no voy a ir porque no me puse de acuerdo con el organizador, ellos como que más o menos se dieron cuenta, pero ya, ojo, en ese momento yo era novia de mi actual esposo. Entonces él sí lo supo también. En el momento. Sí, en el momento. No te qué bueno. Sí. Hay que hacerlo. Sí, claro. Porque, para que... Y entonces, Claro. ¿no fuiste a ningún otro concurso? No, es que no era mi ilusión nunca en mí. O sea, como no era lo que a mí me movía y yo quería vivir la experiencia, la viví, saqué cosas buenas, saqué ¿Qué cosas fue lo mejor que malas. sacaste? Mi carrera en los medios de comunicación. Sin eso no se hubiera producido. Muy difícil porque la persona que me llamó para ofrecerme un casting estaba esa noche en Bávaro sentada viendo el concurso en vivo y ante mi respuesta que provocó una ovación del público, ella dijo, esa muchacha tiene madera. ¿Quién fue? Yulisa Rumalde. Que trabajaba dónde. Ella trabajaba en Telecentro. ¿Y ella hacía qué en Telecentro? Ella trabajaba en la área de producción. ¿Y ella te ofreció un casting para qué programa? Ella me ofreció un casting para entrar en un programa los sábados, que se llamaba Viva el Sábado. ¿Y con quién estaba ahí? En ese programa estaba Meraldo Valles, un santiaguero. ¿Tú entraste a trabajar ahí? Yo entré a ese programa. Ok. Sí. Y entonces, ¿qué fue lo peor que viviste en el proceso de los concursos ahí? Ese asedio de que fulano quiere verte, fulano quiere conocerte, fulano quedó loco contigo y tú decirle no, pero yo tengo novio. Para mí eso era incómodo. La propuesta Era uno, era uno que insistía. pero era insistente, sí, era insistente. ¿Vive todavía ese uno? Sí. De todo esto es hecho desagradable. Sin embargo, finalmente la conclusión es positiva. Claro. ¿Están desacreditados los concursos de belleza? Yo pienso que los concursos, igual que todo donde hay seres humanos, existen niveles de corrupción y de distorsión, pero siempre va a estar en ti ceder o no, elegir un camino o el otro. Eso es siempre una decisión personal. Lo único sí es que las más vulnerables son las más expuestas, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 carreras universitarias, tengo un papá, una mamá que me apoyan, que me mantienen, o sea, yo no tengo la necesidad. Yo no estaba buscando nada. O sea, yo lo que quería era una experiencia. ¿Dónde queda el ser humano de las concursantes en los concursos de belleza? En mi caso, yo pienso que porque fue lo que yo viví. En mi caso, mi director no me estaba viendo a mí. Mi director estaba viendo un negocio, una forma de conseguir recursos a través de mí. Para su Pero yo lo vi eso después. En el momento yo no lo veía así. O sea, en el momento yo lo que veía es, esta persona quiere que yo salga con alguien que no me gusta. Y yo tengo novio, o sea, no quiero. El feminismo de los 90 siempre dijo que los concursos de belleza crucificaban. ¿Terminaron teniendo razones las feministas? Yo creo que en parte sí. Pero también negar que los concursos de belleza también son la puerta para muchas otras cosas, para muchas mujeres que de otra manera o no lo hubieran podido, hubiera sido más difícil todavía. Eso también es cierto. Pero también eso tiene que ver con la misma estructura de la sociedad.
con la misma estructura de la sociedad, porque no hay tantos concursos tan famosos para hombres, porque al hombre no se le exige socialmente unos niveles de estética como a la mujer. ¿Por qué tú crees? Porque estamos educados culturalmente así, o sea, de la mujer se valora su juventud, su belleza, porque es símbolo de su capacidad para reproducirse y biológicamente eso es atractivo. Pero el hombre entonces se aprecia su capacidad para proveer, para recursos económicos, porque se supone que es el cuidador, el proveedor, valga la redundancia, y eso igual también biológicamente tiene su explicación, pero en una época diferente. Tú decías que como que los concursos son una figura de la sociedad, decías hace un momento. Sí, ¿Es la sociedad dominicana corrupta? hay corruptos en la sociedad dominicana. Yo no me atrevería a decir que la sociedad es corrupta, porque eso sería generalizar, y generalizar siempre es injusto. Pero claro que hay corruptos en la sociedad dominicana, pero no solo en la dominicana. No. En todas las sociedades hay algún nivel de corrupción. ¿Interactúa el corrupto con los negocios? Claro que sí. ¿Qué te digo? Claro que sí. Claro que sí. Que pudo haber adquirido dinero en el De maneras Estado, dudosas ilícitamente, o de formas dudosas. Claro que sí, claro que sí. Y, Ambas son correctas. y patrocinan o intentan comprar chicas. Es que, mira, a mí, por ejemplo, en mi caso, me patrocinó mi familia. Yo sé que ahí no había más interés que el de que a mí me salieran las cosas bien y yo viviera una experiencia que me pudiera sumar No podía en haber- ese caso. Pero cuando el patrocinio viene de alguien que tiene un interés en ti, de otro tipo, quizás un interés físico, sexual, pues ya lo que hay es un intercambio. Claro. Pero es que desde que yo entré a los concursos de belleza, están hablando mal de los concursos de belleza. Y los concursos de belleza están ahí. Y tú has seguido interactuando con Yo he seguido interactuando con los concursos de belleza. ¿Desde qué punto de vista? ¿Haciendo qué? Mira, yo estuve en algunos años de la organización de Magalis Febles. Primero hice el concurso, lo conduje como conductora Varias veces. 5 veces. Mira, Alba, tercera finalista. Ay, Sergio, ¿por qué tú me haces eso? Déjame Mira lo que decirte. dice ahí. Ay, madre mía, un empate en el tercer lugar. Son 2 terceras finalistas. La tercera finalista de este certamen es Melanie Batista de Nagua. Y después estuve también como coach de oratoria de muchas chicas. Y luego también de manera individual acompañé en preparación de oratoria a varias candidatas o a varias reinas también. ¿Y cuál es la diferencia entre el concurso que participaste, que manejaba Jorge Díaz, y el concurso en el que interactuaste ya como suplidora de servicios que maneja Magalis? Hay una visión más grande de lo que es un concurso. Por ejemplo, llevar el concurso al Palacio de los Deportes es una gran cosa. Se hizo varias veces. Lo hizo Magali. Hay más preparación de las chicas, en el sentido de que hay específicamente profesores para diferentes áreas, para que ellas se formen. Se ha hecho el intento, algunos años se logra, algunos años no, de que haya una preparación de más tiempo. Se ha logrado en ocasiones, por ejemplo, el caso de Andreina. Andreina tuvo casi 1 año de preparación y se notó. Anteriormente que eso nunca ni se planteaba, pero yo diría que desde afuera eso es lo que yo he podido ver, porque adentro yo no sé lo que pasa. A veces inclusive ni siquiera tendría que ver con la organización. ¿Es la República Dominicana un país de mujeres bellas? República Dominicana es un país de mujeres muy exóticas, con una belleza muy particular, porque es que la belleza también es muy subjetiva. Y yo te diría que eso ha cambiado mucho, porque cuando yo crecí, el modelo de mujer perfecta era una Barbie. Una Barbie era un aspiracional para una niña, rubia, alta, delgada, ojos azules, verdes. Entonces ya no es tanto así. O sea, ya vemos que a los concursos de belleza van mujeres morenas, van mujeres mestizas con esa mezcla, esa misma Andreina, o una Ruth Okumares, una Amelia Vega que siendo blanca no es rubia ni de ojos azules. O sea, hay una diversidad en nuestro país que nos da una ventaja, porque tenemos mucho de todo.
Sin embargo, no hemos ganado más que No. un Miss Mundo y un Miss Universo. Claro. ¿A qué crees que se debe? Nos falta ese nivel de preparación, o sea, preparar a una candidata un año completo. Y cuidado, en algunos casos se requiere más todavía. Yo creo que es eso, pero el material sí lo tenemos. Si fueras a dividir en porcentualmente hablando, 3 elementos que componen a una reina, Ajá. que sería cuerpo, alma, o interior e intelectualidad. ¿Cómo dividirías eso? Para mí tendría que ser un 33% de cada cosa. Tiene que haber un equilibrio de cada cosa, porque ya es imposible que sea una mujer muy, muy bella, pero que no tenga un desenvolvimiento, pero que no tenga empatía, ni genere ningún tipo como de adhesión con su entorno, de que lo que pasa, de tú sentirlo, de tú vivirlo, para proyectarlo, para compartirlo. Entonces yo pienso que tiene que haber una división muy equitativa de cada cosa para que sea lo más cercana posible a lo que quieren los concursos internacionales, que ya no es solo una mujer bella. Claro, ya no son una maravilla. Y si a esos 3 elementos le agregáramos la parte de dinero, ¿cómo tú dividirías entonces belleza física, valor interior y belleza interior, preparación intelectual y capacidad económica para pensar? ¿Cómo tú dividirías estos 4 elementos? Tiene importancia mucho el dinero. Yo te diría que lo vamos a volver a dividir. Vamos a dar un 25% cada uno. Porque si tú no tienes recursos, tú no puedes tener un buen closet con zapatos, accesorios, maquillaje y todo lo que tú necesitas para proyectar esa imagen sofisticada de reina antes de ser reina. Entonces sí que claro que hay una parte económica que es muy importante. Aunque a veces esa parte económica no es tan relevante, porque, por ejemplo, siempre he escuchado, no sé si es así, que cuando Amelia Vega concursó, la franquicia no se había pagado y ella ganó. Entonces ahí parece que... Se subjetiviza un poco. Exacto, pero son casos muy excepcionales. Por lo regular, claro que sí. Bueno, pero igual fue ya un caso excepcional. Claro, sí, en muchísimos aspectos. Ella es un caso excepcional, por supuesto. Y si Ainhoa Omara decide entrar a un concurso de belleza, ¿qué le va a decir? Mira, Que yo las voy a acompañar durante todo el proceso en todo lo que ellas necesiten. no la has incentivado hasta ahora. No, pero tampoco se lo he prohibido. Y no se ha hablado de eso en la casa. Se habló cuando Mara empezó a modelar, hubo gente que me dijo, métela al concurso, y ella misma me dijo, no, eso no es lo mío. Si fuéramos ahora mismo, te pusieran enfrente a una chica de La Vega, o de Montecristi, o de Cotuí, o de Barahona, o de Higüey, Que vaya, que viva la experiencia, pero que vaya con la solidez de su formación y de sus principios, que nunca transija quien ella es, porque es un precio muy caro para pagar. Transigir en quien tú eres, en lo que realmente tú sientes que es lo que te mueve. No, es un precio demasiado alto porque tú no vives contigo, tú no vives bien el resto de tu vida. Y con la primera persona con la que tú tienes que vivir en paz, eres tú. porque con la única persona que Eres está tú. siempre... Eres tú. contigo. Exactamente. Entonces ve, vive la experiencia, ve con quién tú eres, conócete bien, conoce tus límites, ponlos y no transijas para que vivas en paz el resto de tu vida. Pues muchas gracias. Siempre. Siempre un placer encontrarnos y tener estas conversaciones. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y todos los jóvenes en edad escolar Junto a esta Escuela Ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.